Bueno, pues ya es la hora. Vamos a empezar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, la Matritense, como la conocemos. Tenemos hoy un acto muy interesante, hablando sobre el protocolo. Y lo primero que querría hacer es darle las gracias a don Ramón Peche por su presencia aquí esta tarde. Estoy deseando de escuchar lo que nos va a contar porque, francamente, es muy interesante todo este tipo de temas y lo que nos ha estado un poco anticipando, pues francamente veo que va a tocar muchos aspectos. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de conferencias? Que el título luego se queda un poco corto, ¿no? Cuando uno lee el título, protocolo, celebración, tal, luego lo que nos cuenta son cosas interesantísimas y cosas que realmente, además en un país como el nuestro, tampoco dado a veces a vendernos como es debido, esto es una manera de transmitir a la sociedad lo que, por ejemplo, una institución como esta, si abandonáramos el protocolo y si abandonáramos ciertas formas, pues sería un error, ¿verdad? Porque perderíamos buena parte de nuestro patrimonio histórico. Y dicho esto, quiero puntualizar una cosa, porque probablemente los habituales de la casa se habrán dado cuenta que es la primera vez en 7 años que vengo sin corbata. Esto ha sido una pequeña broma que hemos querido hacer. Aquí nuestro ponente de hoy me lo pidió, dado el calor. Digo, hombre, ya que vamos a hablar de protocolo, no podemos estar los tres en la mesa desacompasados y uno con corbata y otros no. Pues nada, si es por eso, yo me apeo de la corbata. Pero dicho sea que es la primera vez en... Nunca, vamos, yo creo que es la primera vez que vengo sin corbata. Pero bueno, en honor a nuestro ponente, hoy transijo. Así pues, nos disculparán esta pequeña broma y esta licencia. Bien, pues para presentar a nuestro ponente debidamente, le voy a ceder la palabra a, también es alguien que todos ustedes conocen, nuestro consocio don Enrique Bañares, que además, junto con doña Esperanza Colastra, que también es socia de la casa, como saben, pues son los que han propiciado la presencia del señor Peche esta tarde, los que nos han recomendado esta conferencia. Luego, después de conocerle ya, no hacía falta que lo recomendara, ya todos nos hemos dado cuenta del valor que tiene. Y pues bueno, vamos a presentarlo como es debido. Así pues, don Enrique, cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero honor presentar hoy a una figura fundamental en el ámbito del protocolo institucional y la comunicación pública en nuestro país, Ramón Peche Villaverde. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Ramón ha construido una carrera profesional excepcional, cimentada en los principios de responsabilidad, rigor y un firme compromiso con lo público. Su trayectoria refleja el valor de la experiencia, la formación continua y la dedicación a la excelencia en todo lo que hace. Desde 1983 ha desempeñado un papel crucial en el Ayuntamiento de Aranjuez, donde ha ocupado distintos cargos de alta responsabilidad. Inició su carrera como jefe de prensa y responsable de comunicación institucional, pero con el tiempo asumió funciones de mayor trascendencia, como director del área de presidencia. Finalmente, hasta su reciente jubilación, se desempeñó como jefe del Servicio de Protocolo y Relaciones Institucionales, un cargo desde el cual ha coordinado actos oficiales, visitas institucionales y la proyección de la imagen protocolaria de la ciudad de Aranjuez, siempre con la máxima profesionalidad. La trayectoria de Ramón no se limita al ámbito local, es miembro de la Asociación Española de Protocolo desde su fundación y ha desempeñado numerosos roles dentro de esta entidad, como vocal, vicepresidente segundo, presidente de comisiones como la deontológica y la de admisiones y jefe de protocolo. En 2023, por méritos propios, fue elegido presidente de la Asociación Española de Protocolo, un cargo que le ha permitido seguir impulsando una visión moderna e inclusiva del protocolo, concebido desde una herramienta estratégica de comunicación y fortalecimiento institucional. Además, Ramón Peche es miembro de la Academia Internacional de Protocolo y Ceremonial, ocupando el sitial 48, un órgano dependiente de la Organización Internacional de Protocolo y Ceremonial, lo que subraya su compromiso
con la internacionalización y la mejora continua de esta disciplina. A lo largo de su carrera ha combinado su vocación institucional con una pasión por la docencia. Como profesor asociado y ponente en diversas universidades españolas, ha compartido su extenso conocimiento sobre el ceremonial, protocolo municipal y relaciones institucionales, enriqueciendo la formación de cientos de estudiantes y profesionales. Su enfoque práctico y cercano, basado en la experiencia cotidiana en la administración local, ha sido un valioso recurso para quienes aspiran a desempeñar un papel en este campo. Ramón Peche Villaverde ha dicho en más de una ocasión que es más difícil ejercer la profesión en un municipio que en un ministerio. Y lo dice con conocimiento de causa. Su carrera demuestra que el protocolo no es solo forma, sino fondo. No es solo ceremonial, sino gestión, servicio y respeto institucional. En la actualidad, más que nunca necesitamos profesionales como él, comprometidos con visión y capaces de transformar protocolo en una herramienta útil para fortalecer las relaciones institucionales y recuperar la confianza pública. En un mundo cada vez más globalizado y digitalizado, el protocolo sigue siendo una pieza clave para garantizar el respeto mutuo entre instituciones y para transmitir valores fundamentales como el orden, la equidad y el profesionalismo. Ramón ha demostrado que un buen protocolo es mucho más que una cuestión de etiqueta. Es un vehículo de comunicación, un instrumento para vincular a las personas y un elemento clave para reforzar el prestigio de las instituciones públicas y privadas. Ramón Peche Villaverde no solo ha trabajado para mejorar el protocolo en el ámbito municipal y nacional, sino que ha sido también un firme defensor de la importancia de la formación continua. A través de su incansable labor en la Asociación Española de Protocolo, su docencia y sus publicaciones, ha compartido su vasto conocimiento con una cantidad innumerable de profesionales, logrando posicionar el protocolo como una disciplina estratégica que es esencial para cualquier institución que aspire a la excelencia en su comunicación. En definitiva, Ramón Peche Villaverde ha dedicado su vida profesional al servicio de las instituciones y a la mejora del protocolo. Su legado no solo se encuentra en los actos que ha coordinado, en los libros que ha escrito o en las generaciones de estudiantes que ha formado, sino en el ejemplo de integridad, dedicación y responsabilidad que ha transmitido a todos los que han tenido el privilegio de trabajar junto a él. Es un honor contar hoy con su presencia y con su ejemplo de liderazgo, que sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos con responsabilidades en el ámbito del protocolo, las relaciones institucionales y la comunicación pública. Un profesional cuya influencia ha marcado un antes y un después en el campo del protocolo y cuya contribución seguirá siendo fundamental para las futuras generaciones. Muchas gracias, Ramón, por estar aquí. Muchas gracias, presidente, querido Manuel, muchas gracias. Ya han visto que Enrique, además de ser un gran orador, es un buen amigo, porque ha hecho un perfil que no me merezco para nada. Gracias a todas y a todos por acudir a esta conferencia y gracias sobre todo a una entidad, una asociación como la Matritense que forma parte del ADN de Madrid. Comentaba ahora con el presidente la dificultad que tenemos a veces de garantizar la representatividad y la implantación de nuestras asociaciones en los momentos en los que nos movemos. Pero yo creo que nos anima la posibilidad de que personas como ustedes nos acompañen. Socios y socias de la asociación y también de la Asociación Española de Protocolo, querido Ignacio, gracias por acompañarnos. Y me van a permitir simplemente que saludes muy especialmente a Maripe Colastra, a mi buena amiga y también vecina, en este caso nacida en Aranjuez, como lo hice yo hace ya años. Aranjuez además tiene una vinculación, yo creo que especial, con el ámbito incluso de la matritense. Tengan ustedes en cuenta que Aranjuez se diseña sobre todo en la época de Fernando VI, pero es Carlos III el que además impulsa notablemente, por ejemplo, las alas del Palacio Real y varias implantaciones urbanísticas en la ciudad. Carlos III, por lo tanto, une a las dos entidades. Pero luego hemos tenido personajes de nuestra historia local
que han trascendido y que han ocupado cargos de responsabilidad, por ejemplo, como presidentes de esta magnífica asociación que es la Matritense. Quizá el más sonado, y permítame la expresión, es el duque de Alcudia, es decir, el príncipe de la paz, es decir, Manuel Godoy. Manuel Godoy, como saben, fue protagonista especialmente de un hecho histórico que ahora se ha convertido también en un hecho protocolario, ¿no?, que fue el motín de Aranjuez. El 17 al 19 de marzo de 1808, como saben, los vecinos de Aranjuez se amotinaron y concluyó ese motín con la caída de Carlos IV, la abdicación en su hijo Fernando VII y la caída también de Manuel Godoy, que, por cierto, fue presidente, como digo, de esta entidad. Otro vecino ilustre que quisiera mencionar hoy fue uno de los jardineros Boteló, una saga de jardineros franceses que después se afincaron en España, y uno de ellos nació precisamente en Aranjuez. Estaba buscando la fecha de Claudio Boteló, nació en 1774 en Aranjuez. Fue uno de los responsables de los que los jardines de Aranjuez y el Jardín Botánico de Madrid tuviesen el rigor botánico que tienen, y fue, como ustedes saben, presidente número 16 de esta entidad. Yo quisiera hoy acercarnos al mundo del protocolo, ahora me voy a trasladar ahí, pero simplemente indicar o incidir. El presidente y la Junta Directiva, por cierto, muchas gracias a Sara también, a Fabiola, a Natalia, que nos han ayudado a que esto tenga posibilidades. Bueno, decir que a la hora de diseñar el pequeño tarjetón que se utiliza para invitar, ha habido una elección, yo creo que muy loable, querido presidente, que es el cuadro, el óleo de Diego Velázquez, La rendición de Breda, las lanzas, ¿no?, que está, como saben, en el Museo del Prado y que él pintó en 1634, hace, pues eso, 140 años antes incluso de la creación de la propia Matritense. En ese cuadro, el general Ambrosio de Spínola, que no era español, era genovés, al mando de las tropas de Felipe IV, rodea y además hace capitular a las tropas de Orange que capitaneaba el general Justino Nassau. Eso se produce en Breda, hay una capitulación, pero el general español, mejor dicho, general genovés que mandaba a las tropas españolas, lo que hace es permitir que la guarnición del general Nassau salga de la ciudad formada y con sus banderas, en un acto, bueno, de cortesía castrense, de respeto y de dignidad. Ese ámbito, por eso digo que está bien elegido, es el que también trabaja en estos momentos el protocolo moderno. Es decir, estamos hablando de que también nos movemos en ámbitos relacionados con la diplomacia, con el diseño de actos, con la organización de eventos. Tenemos, por ejemplo, en la Asociación Española de Protocolo un programa que se llama Protocolo para la Paz, en el que estamos en contacto con varias embajadas acreditadas en España, para ver qué tipo de elementos, qué tipo de acciones y actividades pueden realizarse desde el mundo protocolario que incidan en el ámbito de la paz. Luego lo veremos también a lo largo de la conferencia. Si me permiten, me traslado a esta zona. Permiso, presidente. Bueno, voy a ir muy rápido a la primera parte porque yo creo que es simplemente una serie de definiciones que algunos conocen, pero nos viene muy bien establecer un poco los criterios de lo que puede ser el protocolo. Bueno, la Real Academia por fin nos ha permitido incluir, entre otras definiciones, estas que hacen referencia a ese conjunto de ciencias, de disciplinas, de acciones, de actividades que concurren en la organización de actos y de eventos. Hay 4 elementos, 4 conceptos que nosotros barajamos constantemente: norma, forma, organización y comunicación. ¿Por qué? Porque la norma es el conjunto de normativas, de reglamentos, de leyes que inciden en la organización de los actos. La forma es ese envoltorio que le damos a ese acto a la hora de, entre comillas, venderlo, de comunicar, que es la otra de los elementos, comunicar algo que está plenamente organizado. Por eso podemos hacer esa definición como como proceso de comunicación, aplicando ciencias, disciplinas, formas, ceremonias, tradiciones, costumbres, normas para organizar un evento. Pero efectivamente hay varias otras disciplinas, y no voy a ser muy exhaustivo, simplemente las vamos prácticamente a enumerar, con las que suelen confundirnos. Es decir, los profesionales, por ejemplo, de las relaciones públicas, que tienen una actividad
que actúa como nexo, como ven, entre la organización y sus públicos. Utilizan habilidades de comunicación estratégica para construir confianza. Las relaciones públicas son de verdad un aliado del protocolo, pero no son el protocolo. Tampoco el marketing. El marketing ahonda sus responsabilidades y sus acciones enfocadas a entender, como ven, a influir, a satisfacer necesidades y deseos de los consumidores. Su objetivo principal en este caso es estudiar y entender el mercado y al propio consumidor. Otro aliado del protocolo, pero tampoco es el protocolo, como no lo es la publicidad. El publicista es otro tipo de profesional, un comunicador persuasivo, creativo, con una mentalidad estratégica, que utiliza también los objetivos del marketing, del anunciante, y en este caso hablamos de un rol esencial en la construcción de marcas y el impulso de las ventas. Y como no lo es, pero también es un aliado nuestro, el responsable de las relaciones institucionales. Estas se enfocan en establecer, en fortalecer, en mantener vínculos mutuamente beneficiosos entre varias organizaciones públicas. Yo se lo decía al presidente hace un momento, le recomendaría que en algún momento los profesionales de las relaciones públicas, que tienen una asociación muy similar a la nuestra, que se llama APRI, con la que mantenemos además un convenio, viniesen a explicar los beneficios del lobby, porque el lobby muchas veces se toma de forma peyorativa y sin embargo tenemos que entender el lobby como una actividad desarrollada desde empresas hasta pequeñas asociaciones, hasta ONGs, y indicando que a nivel empresarial esta actividad la desarrollan por regla general los sectores más regulados. ¿Dónde nos quedamos nosotros? Pues aquí estamos, en la combinación de disciplinas, de acciones, de habilidades, de organización y planificación meticulosa, con elementos de comunicación interpersonal efectiva y un profundo conocimiento e interpretación correcta, como decíamos antes, de normas y costumbres sociales, además de ordenar los símbolos lingüísticos y no lingüísticos. Nuestro objetivo principal es garantizar una imagen adecuada, el desarrollo de actos y eventos de diversa índole, aplicando lo regulado por las normativas jurídicas. Como digo, compartimos espacios, compartimos modelos con otras profesiones, pero tenemos una serie de peculiaridades. En la tarde de hoy vamos a intentar hacer un repaso muy rápido por este tipo de temas. Hoy no se pretende hacer una clase magistral ni académica, pero sí aterrizar un poco y ver, como decía el presidente, elementos que parece que no forman parte del protocolo y que nos encontramos en nuestra vida diaria o bien en los medios de comunicación. En el ámbito de las normativas, tenemos que indicar que, aparte de las leyes que regulan desde el año 81 nuestro escudo y nuestra bandera, aparte de los decretos y normativas de las comunidades autónomas y también veremos las de los ayuntamientos, hay una ley básica, un Real Decreto que ha cumplido más de 40 años, que necesita, por cierto, ser actualizado, por el que se aprobó entonces el ordenamiento general de precedencias en el Estado. Eso lo que implicaba es que empezaba a no haber codazos. Yo tengo una anécdota y es que cuando se aprobó el reglamento de protocolo en nuestro ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Aranjuez, en el año 98, fue también pionero. Nosotros no inventamos nada, pero sí recogimos un poco la actualidad protocolaria de otros reglamentos más caducos en el resto de los 8.000 municipios españoles. Y cuando se publicaba el Diario 16, que entonces era un periódico en papel, publicó en su portada de Madrid: en Aranjuez se terminaron los codazos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía ya dónde tenía que colocarse. Eso es lo que ha intentado durante años regular el Real Decreto de precedencias, pero repito, necesita una importante actualización. Y vamos a ver por qué. Entre otras cosas, bueno, simplemente recordar que también hay reglamentos de protocolo y ceremonial, de honores y distinciones en los ayuntamientos, que veremos un poco más adelante si tenemos tiempo. Decía que dentro del ámbito del Real Decreto, teniendo en cuenta que los tipos de protocolos son inmensos, podemos hablar, como veis ahí, de protocolo institucional, oficial, religioso, castrense, deportivo, cultural, social, académico, empresarial, congresual, etcétera, etcétera. Vemos algunas fotos muy curiosas desde una asamblea reciente, que veis casi en el centro de la imagen, referida al Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos, al que también pertenezco, que organizamos un congreso en Madrid, hasta actos protocolarios tan simbólicos, como han sido los Juegos Olímpicos en París, el reciente fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, o bien, como pueden ver, un acto eminentemente deportivo, como es la final de la Copa de Su Majestad el Rey, en la que hubo también problemas protocolarios en el ámbito de la formalización del palco. Yo me he permitido el lujo de poner esta fotografía del presidente de Andalucía conmigo en un momento en que hicimos una visita, porque el presidente andaluz es miembro de nuestra asociación, él además me pide que lo podamos indicar, es
licenciado, mejor dicho, graduado, y tiene el máster en protocolo y coordinación de eventos, y él sufrió también un poco la aplicación extraña de las colocaciones en esta Copa del Rey. Por lo tanto, también en el ámbito deportivo, como vemos, hay necesidad de regular, y para eso están o deben estar los profesionales. Decía que el Real Decreto necesita ser actualizado. Si nos fijamos en su artículo 12, en los actos en el territorio propio de una comunidad autónoma, podemos ver que ahí ven ustedes los primeros 19 personalidades, empezando por Su Majestad el Rey, la reina cuando llegue en su momento, la princesa de Asturias y la reina de España, la reina consorte. Es verdad que el Real Decreto sí ha sufrido algunas modificaciones, por ejemplo, la incorporación en un momento determinado de dos figuras protocolarias que no existían en el año 83, que es, ahí lo ven, el número 6 y el número 7, el número 5 y el número 6, el rey honorífico y la reina honorífica. Por cierto, honorífico y honorífica, es decir, cuando nosotros escuchamos en los medios de comunicación hablar de el rey o la reina emérito, es una terminología, digamos, no correcta, no adecuada, mucho más dedicada al ámbito académico que al ámbito protocolario y honorífico. Por eso, aunque parezca una redundancia, el término honorífico para que don Juan Carlos y doña Sofía puedan ser llamados es rey honorífico y reina honorífica. Como ven, en esas primeras 19 autoridades no aparece para nada el representante municipal más cercano, cuando la mayoría de los actos españoles se producen en los ayuntamientos. Nos encontramos que hay que pasar al número 22 para encontrar al alcalde o alcaldesa del municipio del lugar, y después siguen apareciendo otras autoridades sin que aparezcan el resto de miembros de la corporación. Lógicamente yo tengo una cierta sensibilidad después, como decía Enrique, de pasar 40 años y 100 días en el Ayuntamiento de Aranjuez. Bueno, pues uno se empapa de municipalismo. Pero es verdad que los alcaldes y alcaldesas representan al protocolo cercano, y por eso consideramos, y así lo hicimos saber en varias ocasiones tanto a Moncloa como a Zarzuela, la necesidad de que el alcalde o alcaldesa esté un poquito más arriba. Si seguimos profundizando, para localizar a los tenientes de alcalde, nos damos cuenta que todavía no aparecen en el número 46 de los 50 que regula este Real Decreto, y hay que esperar a llegar, como ven, casi al final, a los tenientes de alcalde para ver una colocación cercana en el ámbito municipal. Pero no se incluye ninguno de resto de cargos municipales pertenecientes a corporaciones municipales. Es decir, ni los portavoces de la oposición, ni los concejales, ni otros cargos. Quedan además por cubrir, digamos, cargos, puestos, personajes, si permitidme la expresión, que forman parte del protocolo más cercano del mundo, que es el protocolo municipal y el protocolo local. Por ejemplo, los jueces y juezas de paz. Cuando alguien tiene que ordenar a esas autoridades, no sabemos nunca qué hacer con el juez o jueza de paz. ¿Por qué? Pues porque no aparecen. ¿Qué tenemos que hacer? Al final, aplicar un protocolo comparado, o bien buscar un cierto lugar de precedencia para que esa persona pueda ser cumplimentada por autoridades de mayor rango. Esta propuesta la hemos ampliado desde el Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos, la hemos pasado a Presidencia del Gobierno. Yo fui el encargado de redactarla, y la hemos aumentado a 150 autoridades, no solamente 50, sino 150 autoridades. Es verdad que después esas mismas precedencias aparecen en los municipios. Ahí vemos muy rápidamente cuáles pueden ser las precedencias en un municipio, empezando por el alcalde o alcaldesa, tenientes de alcalde, portavoces. En Aranjuez, por ejemplo, tenemos una pedanía, ahora son entidades locales menores, y colocamos al alcalde o alcaldesa después de los tenientes de alcalde. Pero es verdad que nos encontramos con que sigue habiendo cargos no incluidos en el Real Decreto. ¿Cómo actuamos con ellos? Pues aplicando ordenaciones en peine. La ordenación en peine en protocolo es aquella que conjuga, por ejemplo, y por eso se llama peine, ¿no? Hacemos coincidir las puertas de un peine, conjuga las autoridades o representantes de una asociación con las de otra entidad en la que van a compartir un acto. Por ejemplo, si es un acto que organiza, digamos, no sé, el Ayuntamiento de Madrid, y lo hace en la Matritense, ni es bueno poner a todos los representantes del Ayuntamiento de Madrid en las primeras colocaciones, ni es bueno hacerlo con la Matritense. ¿Qué buscaríamos? Bueno, pues ese protocolo en peine que conjugaría las dos asociaciones, las dos entidades, las dos instituciones. Haríamos además comparación con cargos nacionales o regionales, si no existen en nuestra ciudad. Guardaríamos todo lo posible la representatividad y el equilibrio. Siempre tendremos en cuenta a los elegidos antes que a los designados, es decir, un concejal, una concejala en un ayuntamiento es un cargo elegido,
alguien que está en un cargo de confianza es un cargo designado, por supuesto las federaciones antes que las asociaciones y estas antes que sus asociados, y además de estimar el protagonismo o participación en el acto concreto. Esto quiere decir que si en el acto tenemos un homenajeado, el acto es para homenajear a alguien, tiene que saltarse todos los protocolos, aunque esté mal dicho, y colocarle en el sitio de honor. Y por último, colocar a las asociaciones, a las entidades, a las cofradías, siempre, si es posible, por su antigüedad en la fecha de su fundación y en última instancia aplicando el orden alfabético. Dentro de esos actos que estamos hablando hay un elemento fundamental que son las presidencias. Cuando tenemos que colocar a alguien en una presidencia, las dos fórmulas fundamentales son estas, las presidentas pares e impares. Nosotros como profesionales siempre abogamos por las presidencias pares, porque nos permiten equilibrar, como vemos aquí, las dos entidades que participan en un acto están ocupando la zona central de la mesa y por eso vamos a una presidencia par 1, 2, 3, 4. Cuando son impares sí es verdad que se significa de una forma especial, y a veces hay que hacerlo, quién está presidiendo, quién es la autoridad más importante, que en este caso ocupa el número 1, es decir, el elemento central. A partir de ahí, a la derecha, a la izquierda de ese primer presidente, digamos, se van colocando el resto de personas que están invitadas. Aquí hay una fotografía que siempre suelo utilizar porque es curiosa. Esta fotografía corresponde a un acto que hicimos en Aranjuez con el alcalde de Aranjuez, el alcalde de una localidad con la que estábamos hermanados, que era senador en la Asamblea Nacional Francesa, el cronista oficial de la villa y dos representantes de los dos ayuntamientos, la concejala de Hermanamientos de Aranjuez y la concejala de Jumelage en el ayuntamiento francés. Bueno, como han visto, aquí hay una presidencia impar, es el alcalde de Aranjuez el que preside. Bueno, pues en la foto no sale, pero este brazo es el mío, que hicimos en un momento determinado subir a una persona más, que en este caso era el jefe de protocolo, que hice las veces de presentador, para que el alcalde de Lepec, Monsieur Gunnac, senador, como digo, de la Asamblea Nacional Francesa, compartiese presidencia con el alcalde de Aranjuez en un cierto equilibrio. Igual que lo hicimos con las banderas que ven que están detrás. La bandera de España, que preside esta presidencia en par, la bandera francesa, la bandera de la Comunidad de Madrid, la bandera de Aranjuez, que es esta, luego la veremos más en profundidad, la bandera de Lipac-sur-Seine, que es la localidad a la que se hablo, y para poder equilibrar utilizamos la bandera de Europa, mal llamada bandera de Europa porque la bandera de Europa todavía no está aprobada. Como saben, no llegó a aprobarse la Constitución Europea, entonces lo que tenemos es la bandera, la antigua bandera del Consejo de Europa, que la Unión Europea ha adoptado como bandera, que siempre ocupa el último lugar, exceptuando lógicamente en actos de la propia Unión Europea. Si seguimos con elementos que aparecen en los actos, además de las presidencias, tenemos lo que son las intervenciones, los saludos, los tratamientos. Muy rápidamente, bueno, las intervenciones siempre tienen que venir de menor a mayor relevancia o representación. Puede iniciar el anfitrión, hoy lo hemos hecho, ha sido el anfitrión el que ha iniciado las presentaciones, y debe cerrar, en este caso no soy la más autoridad, pero sí la persona que he sido invitada a poder hacer esta conferencia, que para mí está siendo un lujo. Hay otro tipo de consideraciones, simplemente recomendaciones, como ven ahí, que parecen lógicas, pero que siempre hay que tener en cuenta. No hablar en un idioma que no dominemos. Digo esto porque a mí me ha pasado muchas veces con personalidades o personajes o personas que pertenecen al ámbito político. Muchas veces el político quiere agradar a una personalidad extranjera, se prepara un discurso en su idioma y es lo peor que puede hacer porque siempre hay alguna metedura de pata. Otra cosa es que si te viene el alcalde francés y no sabes francés, bueno, pues puedes saludar bonjour, comment ça va, pero muy poquito, y no hablar en un idioma que no conocemos. Yo creo que es una recomendación muy acertada. No mencionar a todo el mundo, porque al final siempre tenemos el problema de que olvidamos a alguien. Entonces es mucho mejor hacer unas presentaciones genéricas. El socorrido, señoras y señores, nunca viene mal. Saber empezar y saber terminar. La brevedad es fundamental, y aquellos que no van a, iba a decir no saben leer, bueno, no todo el mundo sabemos leer, o sea, hay que dar una cierta entonación, hay que saber cómo nos enfrentamos a un texto. Por eso, para el que no quiera leer o no sepa hacerlo bien, es mejor tener un pequeño guión para no salirse de esa posibilidad. Dentro de los saludos, o en este caso de las intervenciones o de los saludos, estarían también los brindis. El brindis, como saben, es una forma de festejar.
Es preferible brindar con vinos, sí, con cavas, con alguna bebida espirituosa, pero brindar con agua, vamos a dejarlo bien claro, no da mala suerte. Entre otras cosas porque el agua es ese elemento que forma parte incluso de nuestro cuerpo y porque muchas personas no pueden brindar con bebidas alcohólicas. Entonces no da mala suerte, aunque en algunas culturas, en algunas culturas antiguas se pensaba que era necesario hacer ese brindis para con bebidas alcohólicas o con fermentadas para poder purificar el alma o alejar a los malos espíritus. No es conveniente chocar las copas de una forma ostentosa, porque muchas veces el vidrio es, de esas veces que podemos tener un disgusto y se nos rompan las copas. Mejor levantar la copa a la altura de los ojos, mirar a los asistentes, beber un pequeño sorbo o hacer el ademán de beber si además no podemos, por alguna razón no podemos ingerir alcohol. En entornos familiares, por supuesto, sí está no solamente permitido, sino recomendado, pues ese tipo de frases que nos permiten cercanía, el chin chin, el suerte, el chir, pero no en actos oficiales. Yo siempre recomendaba a nuestros alcaldes y alcaldesas que hay que tener siempre preparado algún tipo de brindis. Hay uno que es, lógicamente se da en la institución castrense, pero también en ámbitos institucionales, es brindar por Su Majestad el Rey, pero se puede brindar por el homenajeado. Si estamos en una exposición, pues ¿por qué no brindar por el recuerdo del artista al que estamos homenajeando, etcétera, etcétera? Entonces es elemento importante el tener un recurso preparado a la hora de brindar. Pasamos también a los saludos. Los saludos van a ver una fotografía muy curiosa y no es ningún tipo de provocación. La fotografía que ocupa el centro es la forma en la que los esquimales, varias tribus esquimales, saludan, y es una forma agradable y además muy respetuosa con el resto. En otros ámbitos, como verán, hay muchos tipos de saludos. Algunos se están perdiendo. Esa pequeña genuflexión que hace la infanta Elena ante su padre, en este caso ante el rey honorario, don Juan Carlos, se ha perdido. La Casa Real para nada impone ese tipo de genuflexión, pero hay personas que lo siguen manteniendo como respeto a una figura que pertenece a la monarquía. Pero, repito, se van perdiendo. Igual que las reclinaciones, pero sí son en otras culturas no solamente recomendadas, sino casi obligatorias, como vemos ahí con los emperadores del Japón. Es decir, hay otras posibilidades, estrechar la mano, inclinar levemente la cabeza, levantar la mano o llevar la mano al pecho o al corazón. Una fórmula que, como saben, todos utilizamos durante la pandemia y que ha venido para quedarse y para extenderse. Muchas veces es mucho más fácil poder hacer ese símbolo a personas que no tenemos cerca o incluso para guardar algún tipo de regla sanitaria, ¿no? Además de esto tenemos otro elemento importante dentro de los actos, que son los tratamientos. Aquí no vamos a entrar porque es muy largo y muy tedioso, pero sí es verdad que en función del cargo, de la tradición, de la relevancia o la norma, uno puede ser excelentísimo, puede ser ilustrísimo, puede ser señoría, etcétera. Ahí ven, por ejemplo, un ejemplo, no son tratamientos españoles, son tratamientos de varias repúblicas hispanoamericanas, pero en algunos sitios sí están legalizadas, convertidas en ley, ¿no? En España es verdad que ha habido una cierta relajación con los tratamientos. Por una parte hubo un momento que nosotros desde la Asociación Española de Protocolo compartimos, y es que hubo una orden, la orden APU es Administraciones Públicas, en el año 2005, de 3 de marzo, que se dispone la publicación de un acuerdo del Consejo de Ministros de aquel año de 2005 por el que se aprobaba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General. En su artículo 3, apartado 8, como ven, se indicaba que el tratamiento oficial de carácter protocolario de los miembros del Gobierno y de los altos cargos será el de señor, señora, seguido de la denominación del cargo, empleo o rango correspondiente. Eso sí, si esas misiones oficiales están en el extranjero, les corresponderá el tratamiento que establezca la normativa de cada país. A nosotros nos pareció adecuado porque eliminaba muchas veces determinadas complicaciones, pero es verdad que cuando hubo un cambio de gobierno, la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo, eliminó, como digo, fue derogado, pero repito, para los profesionales del protocolo no nos parecía mal la norma, habría quizá a lo mejor que haberla matizado más. Es una norma que salió de Moncloa y contó con un cierto asesoramiento de la Asociación Española de Protocolo, pero no con la profundidad que habíamos solicitado. Después de ese tema vamos a entrar en otro ámbito que es para nosotros interesante, que son, digamos, todo lo que tiene que ver con la vestimenta, con los códigos de vestimenta. A mí me horroriza eso de dress code, pero bueno, es lo que se lleva ahora. Los códigos de vestimenta que son muy importantes y que a veces hay que relajarlos. Yo quiero agradecer también a
nuestro presidente, que nos haya permitido hoy aparecer sin corbata, y es uno de los temas que también estamos defendiendo a veces desde la propia Asociación Española de Protocolo. La corbata es un signo de etiqueta y a veces en un acto cercano como es este, un acto cultural, bueno, podemos obviarla en beneficio además del calor que hoy tenemos en Madrid con casi 30 grados a la sombra. Hay una anécdota que es una normativa. En un momento determinado el emperador japonés tuvo que hacer un decreto imperial para poder indicar que en los trabajos, sobre todo en las oficinas, no se llevase corbata. El protocolo japonés es muy estricto y tuvo que ser con un decreto, no un real decreto, allí es un decreto imperial, en el que se indicaba que no se llevase la corbata. Lo que se intentaba en ese momento era una medida no de relajación, sino económica, porque hubo, bueno, afortunadamente un ahorro importantísimo en aire acondicionado, en esos edificios enormes de cualquiera de las grandes ciudades japonesas, en las que los trabajadores pudieron obviar la corbata, y eso hizo que el consumo de electricidad se disminuyese notablemente. Pero tuvo que hacerse, como digo, con un decreto imperial. Si hablamos de código de vestimenta, es importante, bueno, esto ha sido muy reciente, como saben, una parte de la plaza de San Pedro estaba ocupada por estos señores que tenían un código de vestimenta muy específico. Son los cardenales, los responsables y miembros del colegio cardenalicio. Sí es verdad que algunos que representaban a las iglesias de Oriente, como vemos aquí, utilizaban otro código de vestimenta, perfectamente reconocido también por la Iglesia Católica o por la Iglesia Ortodoxa, pero la gran mayoría utilizaba este código, que es identificador. Por eso los códigos, sobre todo la uniformidad, nos sirven en el ámbito del protocolo para identificarnos. Lo mismo ocurría a unos metros más en la misma plaza de San Pedro con los diáconos, con los presbíteros y con los sacerdotes. Otro código de vestimenta, en este caso, que utilizaba dos colores, como ven, el rojo y el blanco en la estola, para también diferenciarse, pero también para dar esa sensación de unidad que se permite en este caso. Es verdad que ha habido polémica con algunas personalidades de ámbito internacional que se presentaron en las exequias de su santidad el Papa con colores que parecían no apropiados. Bueno, yo les voy a mostrar lo que marcaba el protocolo vaticano. Lo que ven a la derecha es la nota verbal, la nota de protocolo que la propia Secretaría de Estado del Vaticano mandó a todas las legaciones diplomáticas que iban a acudir. He aumentado, como ven, en el otro lado lo que marcaba en inglés ese código, y se hablaba directamente, como ven, de, no quiero dar color, es decir, color oscuro, no negro, color oscuro que fue seguido a rajatabla en la práctica totalidad. Pero es verdad que hubo algunos importantes, influyentes personalidades que no fueron directamente al negro, sino que utilizaron otro color oscuro, que era el azul marino. No es un fallo del protocolo, sí es verdad que denota una cierta falta de sensibilidad. En este caso, y son plenamente reconocidas, como ven, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el príncipe Guillermo de Reino Unido, utilizaron un color azul oscuro. Hubo otro también presidente, que lo veremos más adelante, que utilizó otro color, que era el gris marengo, y cumpliendo el código que se le había indicado, sí es verdad que podían haber hecho un pequeño esfuerzo para haber ido en acorde con el resto. Por lo que decíamos antes, porque esa uniformidad lo que buscaba también es una unidad de respeto ante el cadáver de un jefe del Estado, que no deja de serlo, su santidad el Papa Francisco. Los códigos, sin embargo, tienen que ser respetuosos y tienen que ser comprensibles y además entendidos por todo el mundo, sobre todo por las personas a las que van dirigidos. En este caso vemos un código curioso. Vemos a la ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, que recibe a la embajadora de los Emiratos Árabes Unidos, y aparte de las responsables y responsables de la embajada de los Emiratos en Colombia. Bueno, pues hay dos códigos, como ven, totalmente opuestos, pero que se respetan mutuamente, y es que ese tipo de guayaberas blancas están dentro de los códigos de vestimenta de muchos países hispanoamericanos, y el otro tipo de vestimenta pertenece también, quizá por motivos también religiosos, a muchos países árabes, ¿no? Bueno, pues ahí se conjugan y hay un respeto mutuo por las dos versiones. Aquí vemos otro código de vestimenta que fue indicado, es una reunión de países relacionados con OTAN y con la Unión Europea, en la que fue invitado también el presidente Zelensky, que no adoptó el código de vestimenta que se habían indicado al resto de las personas que aparecen ahí, que como ven
utilizan traje y corbata, y ven al presidente del gobierno, al presidente también de Canadá, etcétera, pero la intencionalidad que el presidente Zelensky manifiesta, y además así lo hace saber, es su interés en aparecer con ese color negro, en otras ocasiones también con vestimentas paramilitares, para indicar que es un presidente de un estado en guerra, totalmente opuesto a la figura o a la imagen que traslada el presidente Putin, que también está en guerra, ¿no? Y es muy respetable, pero sí hay que decir que lo hace saber. Yo he tenido la oportunidad de conocer ese tipo de manifestaciones a través de la Embajada de Ucrania en España. Siempre hace saber, me presentaré de tal forma por esta y esta razón. Hay veces que esos códigos o no se transmiten bien o no son bien entendidos. Así le pasó a nuestro jefe de Estado, a Su Majestad el Rey, en esta reunión en Puerto Rico, en la que se indicaba, no se hacía una insistencia, sino simplemente se indicaba que el código de vestimenta hubiese sido blanco, pero no se trasladó como obligatoriedad. Y desgraciadamente Su Majestad fue el único que apareció con un color no tan blanco como una especie de crema, etcétera, que llamó la atención. Él además se sintió mal y lo comunicó, y no tengo aquí la fotografía, pero en el siguiente acto sí es verdad que él ocupó el sitio que le correspondía, pero ya con una guayabera o con una chaqueta de color blanco. Su Majestad el Rey, por cierto, que conoce perfectamente la vestimenta militar, como podemos comprobar en esta fotografía, en la que aparece con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, y con todo el tipo de condecoraciones y elementos que componen ese uniforme, como también aparece el uniforme de la Escuela Naval, de Su Alteza Real, la Princesa de Asturias. En la uniformidad militar hay elementos importantísimos, como puedan ser las bandas, como puedan ser las condecoraciones, el fajín, etcétera, que tienen también una capacidad de comunicación para las personas que forman parte, lógicamente, de las Fuerzas Armadas, pero también para los medios. Comunicar con elementos de colores, con elementos simbólicos, es lo que hace, por ejemplo, las banderas. Vamos a pasar a este ámbito. La vexilología, como saben, son el estudio de las banderas. Yo siempre me gusta llevar esta diapositiva, que pertenece a un club, Maripé lo conoce muy bien, es el club de Escuela Piragüismo de Aranjuez, que durante más de 20 años sigue siendo campeón de España de la Copa Entre Ríos. Bueno, pues lo que ellos siempre llevan como bandera es la bandera de Aranjuez. Es decir, no han querido utilizar otra bandera. El elemento de banderas en el ámbito deportivo, como saben, está muy afianzado, pero es verdad que hay que saber cómo utilizarlas y con el respeto que hay que hacerlo. Nosotros estamos encantados, yo cuando estaba allí en el ayuntamiento, de facilitarles banderas, porque es una forma también de hacer patria. Eso no significa que nuestra bandera, la bandera de Aranjuez, como la de todos los municipios que tienen reglamentos, esté reglada en cuanto a su uso, en cuanto a su diseño. Yo tuve la suerte y el honor de ser el diseñador de la bandera de Aranjuez, y se buscó, por ejemplo, una sintonía con el entonces color de la casa reinante, el color de la Casa de Borbón en ese momento. Ahora la Casa de Borbón ha cambiado el color de la gama cromática de don Felipe, es diferente a la que tenía don Juan Carlos, pero en ese momento se pidió permiso a la Casa Real para utilizar ese color. Las banderas tienen además también una forma de comunicar, y es su colocación. Aquí podemos ver varias formas de colocar banderas. La más habitual es utilizar, por ejemplo, en esta colocación impar, bueno, pues la más importante, por ejemplo, la bandera de España iría en el centro, y a sus lados colocaríamos la bandera del país que nos visita, la bandera de la ciudad o de la comunidad autónoma y de las ciudades, siempre, como decimos, en esa fórmula de izquierda a derecha. En un edificio oficial esa es la misma fórmula, pero también puede haber esta fórmula de acoger a un país invitado con dos banderas de nuestra patria, ¿no? De una forma de acogerlos a través de la simbología de las banderas. Cuando solamente son dos, esta es la fórmula adecuada, y cuando en un acto concurren banderas que no son oficiales, lo ideal, nuestra recomendación siempre es no utilizarlas o no colocarlas en el mismo ámbito de colocación que las otras, sino que sacarlas en otra parte del escenario. Además, eso es muy positivo. Muchas veces la gente piensa, no, pues parece que las estás apartando. No, lo que estás haciendo es un protagonismo corporativo a esa bandera. Aquí, por ejemplo, aparece la bandera de Renault, porque era la presentación de un coche, ¿no? Porque es un ámbito que no debe mezclarse con las banderas de ámbito oficial.
Lo mismo nos ocurre con igual que ocurre con la vexilología, nos ocurre con la ciencia que se ocupa en este caso de los escudos, la heráldica. Ahí ven, por ejemplo, el tipo de escudos más usuales, el español, el portugués y el flamenco es el que ocupa esta posición, que luego viene, por supuesto, montado, por ejemplo, con la corona real en nuestro caso y con otros tipos de coronas, corona ducal o corona condal, según el ámbito de actuaciones. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, la ciudad condal, mantiene esa corona ducal en el escudo de su ciudad. Nos ocurre lo mismo en los reglamentos de protocolo. En el Aranjuez, por ejemplo, tenemos lo que es el escudo oficial, que es este que ven aquí, que se utiliza para actos eminentemente oficiales y documentos, pero luego también hay un logosímbolo que se editó después, que nos permite tener una comunicación más directa, es un elemento más comunicador, que respeta los elementos heráldicos del escudo, como ven, la Cruz de Santiago, que tenemos aquí, el Palacio de los Maestres, las ondas de los dos ríos que se cruzan en Aranjuez, el Tajo y el Jarama, el color azul de la bandera, incluso la corona real simplificada. ¿Esto qué significa? Que buscamos un elemento más actual a la hora de comunicar determinadas cosas, pero mantenemos la tradición en el escudo oficial que en Aranjuez se aprobó en el año 56. Ese mismo escudo se recoge, por supuesto, en nuestro reglamento con ocasión de las peculiaridades que mantiene el escudo, dónde tiene que ser usado, cómo tiene que ser usado, etcétera. Los escudos además forman parte de la simbología en general. La simbología, como saben, es la ciencia que se ocupa de los símbolos. Los símbolos, sobre todo en el ámbito comercial, forman parte del marketing que hablamos antes y de la publicidad. No hace falta que les diga algunos de los símbolos más conocidos. En cuanto vemos estos símbolos sabemos de los que hablamos, con Google, la manzanita, BMW, la M de McDonald's, etcétera. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de los casos esos símbolos a veces son actualizados, o mejor dicho, los escudos se convierten en símbolos o en logosímbolos, pero también se compaginan en función también de las características de la asociación, de la entidad, de la institución a la que representan. Hay un ejemplo muy claro de dos entidades a las que yo quiero mucho, que son estas. Aquí lo ven, la Asociación Española de Protocolo y la Matritense. ¿Por qué? Porque el Matritense ha seguido mantener, yo creo que el efecto tradicional de una asociación que está cumpliendo 250 años. Nosotros somos más jóvenes, tenemos solamente 32 y hemos buscado una simplificación de elementos que recuerdan un poco, bueno, pues a presidencias, a escudos, a otro tipo de cosas, pero un poco más actuales. Y que nos permite además jugar, estos elementos son los que después descomponemos, por ejemplo, para hacer el crisma de Navidad o para otros determinados. Pero me parece acertado que la Matritense mantenga este tipo de simbología que va, como digo, con su imagen corporativa, pero también con la historia que defiende y que mantiene desde hace 250 años. Otro ámbito del que se ocupa el protocolo, el tema del luto y las exequias. Lo hemos visto recientemente, como decíamos, con el fallecimiento de su santidad el Papa. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, yo he cogido la figura de José Luis San Pedro, el escritor, muy vinculado con Aranjuez. Tuve la oportunidad y la suerte de conocerle personalmente y la desgracia para mí y para todos de hacerme cargo de las exequias cuando él falleció. Bueno, pues se hicieron determinadas cosas, por ejemplo, el decreto de luto oficial que hizo el alcalde en aquel momento, la alcaldesa, mejor dicho, es un elemento importantísimo, porque en ese decreto lo que hacemos es determinar qué cosas se pueden o no se pueden hacer durante el luto oficial. Aparte de las condolencias, de los pésames, de los sepelios, como ven ahí, de las ceremonias religiosas, incluso de los cementerios. Lo que ven abajo no es la tumba de José Luis San Pedro, que no está en Aranjuez, es la de Joaquín Rodrigo. El maestro Rodrigo, íntimamente ligado con nuestra ciudad, lógicamente, autor del concierto de Aranjuez, sus restos mortales reposan en esa tumba que forma parte del mobiliario artístico de nuestra localidad, en el cementerio, y que es obra de Pablo Casado, del escultor Pablo Casado, que era además amigo del maestro. Bueno, pues también en las exequias se tiene que tener en cuenta un poco los elementos que vamos a utilizar durante la celebración de ese luto. Hay determinadas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, aquí pone declaración por parte de la alcaldía, pero se puede indicar que también en un luto oficial en una comunidad autónoma, en un gobierno, en un ministerio, es la máxima responsabilidad de la persona que preside esa entidad la que tiene que hacer esa declaración mediante un decreto, en el que se tienen que establecer los días y las acciones de antemano para que no nos pille, digamos, por sorpresa. En el ámbito municipal es importante recordar que solamente afecta
nosotros en los ayuntamientos solamente podemos, digamos, marcar luto en nuestro ámbito municipal. Eso genera muchas veces muchos problemas. Es decir, si ha habido un tema luctuoso, un accidente, Dios no lo quiera, en el municipio de Madrid o en el municipio de Aranjuez, el alcalde de la ciudad o la alcaldesa de Aranjuez pueden decretar luto exclusivamente en la ciudad. Por eso no podemos o no debemos bajar el resto de las banderas a media asta. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué hacemos desde el protocolo? Pues lo que hacíamos en Aranjuez era comunicar ese hecho a la delegación del gobierno, solicitando poder retirar, en señal de respeto, la bandera de España de los mástiles municipales, para que, y hablamos también lógicamente con la Comunidad de Madrid para hacer lo propio, retirar esa bandera, dejando exclusivamente a media asta en el exterior la bandera de Aranjuez. Eso es lo que hace, es además significar, hablamos del protocolo como comunicación, lo que hace es comunicar de una forma muy efectiva. Un vecino, una vecina que pasa por la Plaza de la Constitución en el Ayuntamiento y ve la bandera a media asta, sabe que algo ha ocurrido en Aranjuez y que no afecta al resto de las localidades de nuestro país, al resto de los 8.000 municipios, ni al gobierno de España. El resto de acciones que se desarrollan durante el tema de los sepelios y luto oficial son, entre otras cosas, la declaración como tal. Aquí vemos dos decretos recientemente utilizados por la presidenta de Extremadura y por la presidenta de Madrid, que me hacen llevar una pequeña reflexión, y es que hay una exigencia que llevamos haciendo durante años los responsables del protocolo, tanto de asociaciones como de entidades públicas y privadas, para que alguien ponga un poco de control en esto de los lutos. ¿Por qué? Porque se dan las circunstancias, en este último luto oficial, se ha dado la circunstancia que ha habido ciudades que no estaban en luto cuando otras sí lo estaban porque alguien había decretado el luto después. Bueno, yo creo que hay que llegar a acuerdos consensuados. Si es el gobierno de España, esté quien esté en la Moncloa en ese momento, el que decreta un luto, el resto de entidades, asociaciones y comunidades, lo único que pueden hacer es sumarse a ese luto porque consideran oportuno que tienen que hacerlo, pero no decretar lutos y exequias al margen de las decretadas a nivel nacional, porque genera, como digo, verdaderos problemas. Incluso a la hora de colocar los determinados elementos, por ejemplo los crespones, que son negros por definición, los crespones nunca se deben colocar en las banderas de exterior. Eso es un error protocolario. La bandera de exterior se enluta simplemente bajándola a media asta. No se coloca el crespón, como está haciendo esta operaria, en la de exterior, sí en las de interior, y nunca en el paño, siempre en esta parte de la bandera que se llama la moarra. La moarra es el elemento en el que se puede utilizar, colocar, ya sea de esta forma, bueno, o de estos lazos, los llamados crespones, repito, son negros por definición, para significar que esas banderas están enlutadas. Tampoco se baja, lógicamente, a media asta, no se bajan de su soporte las de exterior, pero sí las de interior, pero sí las de exterior. Al mismo tiempo, hay otros elementos que los alcaldes y alcaldesas pueden utilizar, por ejemplo el bando. El bando es un elemento, yo creo que este es del municipio Medina de Río Seco, creo que era el que he utilizado, que hacía referencia a esas recomendaciones o indicaciones que se van a llevar a cabo en esa localidad por el fallecimiento X, ¿no? Por ejemplo, se pueden suspender actos oficiales, se pueden, como decía, envío de centros florales, comunicados, como veremos ahora mismo que hicimos nosotros en la Asociación Española de Protocolos, o envíos de telegrama. El que aparece a la derecha, que ven aquí, es el que envió Su Majestad el Rey al Estado Vaticano para manifestar las condolencias de la Casa Real Española. Bueno, ven ahí que está de esta forma significado, porque la diapositiva pertenece también a una solicitud de información que nos hicieron en la Asociación Española de Protocolos sobre el tratamiento de su santidad, y efectivamente es ese, su santidad. No tiene nada que ver con el ámbito religioso, o sí lo tiene que ver, pero es un tratamiento que tiene aprobada la Santa Sede desde hace muchos años y que se utiliza normalmente. Alguien decía, ¿no? Había un exceso de celo por parte de Su Majestad el Rey al poner su santidad. No, ha hecho lo correcto, porque ese es el tratamiento que tienen los papas católicos, el de su santidad. Nosotros desde la Asociación Española de Protocolo, por ejemplo, hicimos un comunicado que, bueno, no gozó de todas las todos los parabienes de nuestros asociados. A algunos les pareció que era demasiado amplio, otros pensaban que tenía que ser más corto. Es un comunicado en el que además nosotros, está en nuestra página web, nosotros huíamos, además de hacer una interpretación directamente religiosa,
porque no somos una asociación confesional, como no lo es tampoco la matritense, pero sí es verdad que estábamos hablando de el fallecimiento de un jefe de Estado y además un personaje del ámbito religioso de los más influyentes, por no decir más influyente, dentro de las religiones del mundo. Y por eso se hacían algunas referencias, incluso se incluyó una serie de párrafos de una de sus alocuciones, de una de sus homilías. En cuanto a ese sepelio del que estamos hablando, dio lugar a muchas especulaciones, muchas actividades, muchos comentarios de índole protocolaria. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, estas colocaciones que ven aquí, estás extraído de un artículo del Daily Mail que hizo una diferenciación. Es verdad que vamos a empezar mejor por la parte de atrás, porque digamos que esto sería el final de las colocaciones de los jefes de Estado y de Gobierno que estaban cumplimentando a su santidad en el momento del fallecimiento. Bueno, como ven aquí, la parte más relevante, la parte más importante, vamos a ver si puedo abrirlo yo para verlo también aquí, es, aunque aparece enumerado al revés, el Daily Mail no utilizó una colocación protocolaria, sino que empezó a poner números. Bueno, quizá la parte más relevante es la que ocupa en este caso la primera ministra de Italia, la señora Meloni, que está, bueno, tapada casi por el guardia suizo, ¿no? Y a partir de ahí estaba, como saben, a su lado el presidente de Argentina, Javier Milei, que ocuparía el segundo. Y a partir de ahí se colocan el resto de autoridades, pero sobre todo los jefes de Estado, con una peculiaridad. Por primera vez, la Santa Sede, la Secretaría de Estado Vaticana, rompía una costumbre que era colocar primero a los jefes de Estado de casas reinantes católicas, después a los jefes de Estado de casas reinantes no católicas, es decir, a las monarquías, después a las repúblicas católicas, en fin. Había un batiburrillo un tanto, bueno, curioso, ¿no? Y por primera vez lo que se hizo fue colocar a todos los jefes del Estado sin distinción de su ámbito religioso, porque esa colocación era una colocación institucional, no religiosa, manifestando, eso sí, que algunos de ellos tenían una simbología mucho más importante para el Vaticano por su adscripción religiosa. Por eso pudimos ver en primera fila a presidentes junto a monarcas que en otro caso hubiesen estado casi separados. Bueno, ahí vemos algunos, estuvo el primer ministro británico, que vemos ahí en el número 20, que no estaba en la primera fila porque el jefe de Estado no estuvo dentro del jefe de Estado del Reino Unido, el rey Carlos III no acudió, como saben, al sepelio. Hay otros elementos, a ver si lo hago bien para ir para atrás, sí. Aquí vemos, por ejemplo, a la zona que ocupaban Su Majestad el Rey y Su Majestad la Reina, muy cerca del presidente Trump. El número 4, como ven, es el presidente de Finlandia. Bueno, este señor forma parte del protocolo, no está colocado. Pero luego vemos a otras personalidades que no tenían que estar en primera fila, pero sí se reconocía que habían venido, por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos, que aparecen aquí, el presidente Biden con su mujer, aquí lo ven en el 5 y el 6, o bien otros, por ejemplo, la presidenta para la Comisión Europea no está en la primera fila, que también se pensó que iba a estar, bueno, no le corresponde y está ahí localizada. Y por último, los más cercanos al final de esa colocación, ahí vemos, por ejemplo, al presidente de Irlanda y, curiosamente, al presidente de Ucrania. Es verdad que el único la única personalidad, que no estaba colocada en su sitio era el presidente de Ucrania. Bueno, pues la contestación que dio la Santa Sede, vamos a pensar que fue correcta. Ahí se tenía que haber colocado los representantes de la corona holandesa. No vinieron en última instancia y al final se optó por dar más visibilidad a Ucrania, que está mal colocada, como digo, porque, como saben, lo que se utiliza es el nombre, el orden alfabético en francés, que es la colocación protocolaria que utiliza el Vaticano, y Ucrania va detrás de otros países o delante de otros países. En definitiva, no estaba en el sitio adecuado, pero bueno, la explicación que dio el Vaticano, que por otra parte es quien organiza el acto y puede hacer lo que considera oportuno, era dar, yo creo que, visibilidad, en este caso, al presidente Zelensky. En cuanto a,
fue curioso porque en algunos medios decían que el presidente Lula no había acudido, sí acudió, y además fue uno de los que rompió un poco lo que decíamos antes, pero también estaba dentro de lo correcto. Utilizó un gris marengo en su atuendo, en su vestimenta, el presidente de Brasil. Dentro de los actos, las visitas institucionales ocupan también una parte importante de lo que solemos desarrollar desde el punto de vista del protocolo. Aquí tienen un acto que para mí fue muy entrañable, fue la visita del príncipe heredero, cuando todavía era príncipe heredero y no era el emperador Naruhito, a Aranjuez un día antes, mejor dicho, de la celebración de la boda de don Felipe y doña Leticia en la Catedral de Almudena el 22 de mayo de 2004. Nos llamaron desde la embajada y nos indicaron que el entonces príncipe heredero quería visitar Aranjuez. Y se produjo una cosa muy curiosa. Yo tengo un recuerdo magnífico de aquella tal. Aparezco ahí como me ven. Bueno, no me ven. El que lleva el paraguas soy yo, pero no aparezco en la fotografía porque me tapan los escoltas, cosa que es su tarea, ¿no? Se produjo una cosa muy curiosa, y es que los medios de comunicación indicaron esa frase que tanto nos gusta, ¿verdad, Ignacio?, a los de protocolo, que se rompió, que se saltó el protocolo. Nada más lejos de la realidad. Lo que hizo el príncipe Naruhito fue saludar a un grupo de alumnos que pasaban al Palacio Real después de que él lo había visitado. Simplemente eso. Entonces, muchas veces los medios nos preguntan que cómo pueden definirlo, si no es un salto de protocolo. Digo, bueno, pues hay una forma de definirlo. Se acercó a un grupo de alumnos. O sea que no hay que darle muchas veces las vueltas, porque no se rompe el protocolo porque una personalidad vaya a hacer ese tipo de acción, que además es una acción mucho más cercana. En otros casos, además, esas acciones están pactadas. También se puso muy en duda de que Su Majestad el Rey había roto el protocolo porque se puso a tocar un cajón en Cádiz, creo que recordar. No, aquello estaba, no digo pactado, pero sí organizado, sobre todo por elementos, por razones de seguridad. Lo que no deja de ser una forma también espontánea que el rey quiera participar en ese momento, en esa actividad. Actos institucionales que se dan también en los municipios, en los ministerios, incluso en las asociaciones. Yo he tenido ahora el placer de firmar en el libro de honor, gracias a la gentileza del presidente de esta Santa Casa, y lo he hecho con mucho gusto. Aquí vemos, por ejemplo, la firma en el libro de honor en el Ayuntamiento de Aranjuez por parte, en este caso, era el embajador de Rumanía, con ocasión de una exposición de artistas rumanos en nuestra localidad, en presencia de la que entonces era nuestra alcaldesa, actualmente es diputada autonómica, María José Martínez. Bueno, pues los libros de honor deben estar, si es posible, diligenciados y foliados para saber un poco en qué línea se encuentra o en qué página se encuentra cada una de las personas que han visitado la entidad, con una breve descripción del acto, una biografía de la personalidad que lo hace, sobre todo en ámbitos institucionales, una firma por página si es posible, y además establecer un libro de honor, si es necesario, varios libros de firmas, que no son lo mismo, ¿no? En otras, por ejemplo, personas que acuden a la ciudad pero van a cobrar porque van a hacer una actividad cultural o artística, no se les ofrece el libro de honor, pero sí el libro de firmas, porque reciben una recompensa por dar un pregón, etcétera, etcétera. Luego los regalos que se suelen hacer, sobre todo nosotros siempre abogamos por libros que recojan un poco la historia de los municipios. Aquí vemos otra, en este caso una amotinada mayor, una vecina de Aranjuez que fue nombrada amotinada mayor, con los miembros de la corporación municipal, que son además los portavoces, no todos los miembros, sino los portavoces, la concejala de Cultura, y como digo, siempre intentamos que sean libros. Además de la firma del libro de honor, también tenemos otros elementos, por ejemplo, la firma de convenios. Hay muchas formas de firmar convenios, ¿no? Aquí vemos algunas, ¿no? Por ejemplo, vemos en algunos algunos actos en los que es vital la persona que hace como una labor de apadrinaje o de testigo, ¿no? Ahí vemos a Su Majestad la Reina en un momento determinado con la Ministra de Cultura en una firma de un convenio. En otros casos la firma se produce y se hace de pie, se puede hacer sentado, se puede hacer además, como decíamos antes, con enfrentados. Aquí me ven con enfrentados coloquialmente, ¿no? Con el presidente de la Unión de Federaciones Deportivas de Madrid, con la que recientemente hemos firmado un convenio de colaboración, que son socios corporativos. Y luego hay otras fórmulas adecuadas, por ejemplo en el exterior. Ahora van a ver una que se producía en el gobierno de Aragón. En un momento determinado hizo una cosa muy simpática, y es que utilizaron esa mesa para que las personas, eran varias las entidades y asociaciones que tenían que firmar ese convenio, fueran pasando y además se pudiesen saludar. Digo, una forma también muy coloquial, muy abierta, para que no quitarle un poco de hierro a ese acto. No se rompe el protocolo, pero sí se facilita que las personas que iban se saludasen, entrasen, saliesen,
evitando, por ejemplo, que en otras ocasiones se pone una mesa larga para las 12 firmantes. Bueno, eso quita un poco de cercanía para el acto. Además de esto, también nos ocupamos en el ámbito protocolario de las colocaciones en reuniones diplomáticas. Esta fotografía, por ejemplo, corresponde a una reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, celebrada en Madrid hace relativamente poco, que preside Su Majestad el Rey. La pongo porque cuando me hicieron una entrevista sobre esta y otras colocaciones de la llamada foto de familia, siempre nos indicaban los periodistas que cómo se colocan y qué se utiliza, qué tipo de argumentario. Bueno, primero hay colocaciones, hay razones de ámbito político, de ámbito protocolario para colocar, pero dice, bueno, ¿y cómo sabe cada uno dónde está? Bueno, una revista de las llamadas del corazón ponía algo así como el presidente de la Asociación Española de Protocolo nos desvela el gran truco para colocarlos. Bueno, no hay ningún truco, el gran truco es colocar una etiqueta en el suelo. Esas etiquetas además van cambiando, ahora se utiliza una etiqueta transparente, bueno, casi fosforescente, entonces la persona que te va a acompañar la ilumina, tal, pero no es un truco, no es ninguna cosa que estemos inventando, sino que garantiza que cada uno sabe dónde tiene que colocarse. Aquí también, por cierto, hubo un elemento, una colocación, no se siguió a rajatabla la colocación de la OTAN y se primó la presencia del presidente de Estados Unidos en la primera línea. Bueno, pues también hay razones políticas que a veces aconsejan a modificar, que no romper el protocolo. Hablando de modificar el protocolo, en función de los elementos, no sé cómo vamos de tiempo, presidente, que a lo mejor hay elementos, me van a permitir, de mobiliario que tienen un valor simbólico, pero que se utilizan o que se saben utilizar para comunicar. Y lo vamos a ver perfectamente en esta fotografía. Aquí ven al presidente de la Federación Rusa, al presidente Putin, con dos invitados. En la parte de arriba ven con el presidente de Bielorrusia, es uno de los estados aliados de Rusia, en la otra le ven con el presidente Macron, el presidente de Francia. Bueno, en los dos casos se ha utilizado una mesa, pero se ha querido significar, por cierto, la mesa, me figuro que lo saben, esta mesa está construida en Valencia. Es una mesa que encargó el Kremlin a una ebanistería muy reconocida de Valencia y la utiliza cuando quiere utilizarla para significar esa lejanía de un invitado que merece todo el respeto, ¿no? La misma mesa que ven aquí en un rinconcito es la que utiliza, por ejemplo, cuando en la misma habitación acude el presidente de Bielorrusia. Es un elemento significativo. No lo voy a criticar, pero sí es verdad que es un elemento de comunicación. Simplemente con la colocación protocolaria estamos comunicando algo. Lo mismo ocurre, hay otras fotografías en las que esta misma mesa es utilizada por el presidente ruso, pero coloca a la persona a la que va a cumplimentar en esta parte de la mesa y él ocupa la otra parte. Es decir, vuelve a manifestar en ese caso cercanía, como lo hace con esta mesita, y una cierta lejanía en esta fotografía. Hay veces que las colocaciones nos obligan, y los momentos históricos, a hacer un verdadero ejercicio. Aquí, por ejemplo, en Aragón, en una conferencia en la que participaban 4 comunidades autónomas, se buscó el equilibrio con una colocación casi revolucionaria. Se estaba utilizando, como ven en el diagrama, un elemento circular para que nadie presidiese de una forma efectiva, es decir, se estaba utilizando la vieja aspiración de los caballeros de la mesa redonda, que como saben intentaban equilibrar para que nadie, ni siquiera el rey, fuese el que presidía. Bueno, pues aquí los compañeros de Aragón buscaron ese elemento con el círculo y las delegaciones fueron separadas. Aquí ven, este es el planteamiento, digamos, en diagrama, y este fue el resultado. Además se respetaban las obligadas distancias sanitarias que marcaba el momento de la pandemia. Lo he puesto como reunión diplomática, pero en este caso se aplicó en otro tipo de reuniones. Reuniones diplomáticas. Bueno, aquí vemos 2 elementos de comunicación fundamentales. Como ven, los dos son los mismos protagonistas, el presidente Trump y el presidente Zelensky. La primera de las reuniones se produjo en la Casa Blanca, además en el despacho Oval, un despacho que fue lujosamente ornamentado con trofeos, con banderas, no estaba la bandera de Ucrania, con medios de comunicación, con la presencia del vicepresidente, bueno, un escenario en el que además el presidente Trump, digamos que, a mi entender, en el ámbito protocolario, faltó al respeto a un invitado. Pero él buscaba comunicar, es decir, no fue una
provocación que le saliese en el momento. Buscaba comunicar de alguna forma, no sé exactamente qué, pero buscaba comunicar. La otra fotografía, como saben, se ha producido hace muy poco en los pasillos del Vaticano, por intersección también del propio protocolo vaticano y también de de dos importantes representantes, tanto el presidente francés como la primera ministra italiana, que posibilitaron este encuentro en lo que parece más una confesión, ¿no? En la que, sin embargo, sí es verdad que el presidente Trump siempre mantiene esa actitud un tanto, y permíteme también la expresión, echada para adelante. Siempre que ocupa esta primera parte de la silla, también lo hacía aquí el presidente Zelensky, que aquí aparece más relajado. En los dos ámbitos se está comunicando, porque lógicamente esta foto no fue una foto robada, es una foto preparada en la que además se articula esa cierta confidencialidad, esa cercanía que pone un poco más en valor lo que pueden estar tratando que el espectáculo mediático que se mandó, teniendo en cuenta que los dos son dos grandes profesionales de los medios. Como saben, el presidente Zelensky era actor antes de ser político, y el presidente Trump fue también hasta telepredicador y tenía varios programas de televisión. Los dos saben dominar perfectamente sus escenarios. Bueno, pasamos muy rápidamente también a lo que son los honores y distinciones, que es otro elemento de los que nos ocupamos desde el ámbito protocolario. Uno de ellos, que a mí me ha encantado mucho, ahora estoy preparando un libro sobre eso, es la denominación de las calles. En Aranjuez, por ejemplo, hay 535 calles, vías, plazas o edificios que quieren, que estoy intentando plasmar en un libro, sabiendo por qué se llamaban así, qué elementos diferenciadores tienen, qué elementos simbólicos, etcétera. Una cosa que intentamos desde los ámbitos profesionales de protocolo es que las calles, cuando se les ponga el nombre, tengan determinados elementos que nos permiten identificarlo. No todas las calles tienen una placa diciendo quién era, por ejemplo, la ilustradora Blanca Andrés, pero sí sabemos que hay una calle para una persona que es ilustradora. Importante, por lo tanto, que además de la denominación específica, calle, plaza, avenida, glorieta, nombre y apellidos y fecha o lugar, si son personalidades. Como vemos en algunos casos, por ejemplo, en Aranjuez está la calle Antonio Santillana, que puede ser cualquiera. En el momento que le añadimos este elemento, sabemos ya que es un aviador, y fue, por cierto, el primer aviador civil de España. El parque que en Madrid mantiene el profesor Tierno Galván, o el maestro Rodrigo en su edificio en Aranjuez, o la glorieta de Talavera la Reina, municipalidad peruana. Es una municipalidad del Perú que está hermanada con Aranjuez y también con Talavera la Reina en Toledo. Por eso es importante significar, o esa otra plaza de la localidad china de Lougé. Hay determinadas indicaciones que debemos seguir a la hora de poner los nombres a una calle, por ejemplo, procurar el consenso, la unanimidad en los grupos políticos, intentar siempre contar con el beneplácito del distinguido, porque podemos encontrarnos con la sorpresa de que alguien no quiera que le destinen una calle. A mí me pasaba, por ejemplo, hasta su fallecimiento, cada vez que había un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Aranjuez, alcaldes o alcaldesas, llama Ramón a José Luis San Pedro y dile que vamos a ponerle una calle, y siempre, inevitablemente, el bueno de José Luis nos decía, mira, no quiero una calle. Dice, mira, Ramón, en este país, cuando te ponen una calle te quedan 2 telediarios. Dice, a mí me queda mucha vida, me lo decía con 85 años. Pero una persona que quería que no se diese. Sin embargo, jamás se negó a que, por ejemplo, la biblioteca del instituto, de uno de los institutos de Aranjuez, llevase su nombre, o un parque público, un parque infantil que también lleva su nombre. Muy diferente, un personaje que no quería una calle hasta que luego falleció y, bueno, pues no hay todavía calle, pero sí, como decimos, hay parques. Hay otras calles, por ejemplo, esta calle que ven ahí, la calle de Francisco Rivas en Aranjuez, es una calle que se dedicó a un arquitecto que es el que diseñó la Plaza de Toros, y fue una solución protocolaria que dimos desde el Gabinete de Protocolo, porque había polémica entre los grupos políticos a la hora de poner nombre a la calle que daba, rodeaba la Plaza de Toros. Es decir, había grupos políticos que no estaban muy por la labor de utilizar el ámbito taurino, y a nosotros se nos ocurrió decir, bueno, nadie se va a acordar nunca, y esta es una forma de reconocerlo, del arquitecto que diseñó la Plaza Bicentenaria de Toros de Aranjuez, un arquitecto del siglo XVIII. Dentro de esos honores y distinciones, destacar en los municipios, estos, por ejemplo, todos los títulos, honores y distinciones que podemos dar en el Ayuntamiento de Aranjuez, que parecen muchos, pero nos viene muy bien tener muchos, precisamente para que a cada uno le podamos dar el honor o distinción que merece. Los que aparecen en rojo
títulos de hijo predilecto, hijo adoptivo, saben que es el mismo título. Lógicamente la diferencia es que un hijo o hija predilecto ha nacido en la localidad, un hijo o hija adoptivo no ha nacido en la localidad. Bueno, esos títulos de cronista oficial, el de alcalde infantil, la dedicación de calles o la mención honorífica especial, hay muy pocos municipios que los tengan incluidos en sus reglamentos. Aparecen en reglamentos ciudadanos o de funcionamiento, incluso de obras y servicios, pero pocos en el de honores y distinciones. Nosotros sí los tenemos incluidos en ese reglamento. Esto lo habíamos visto antes, no procurar el consenso, el beneplácito del distinguido, etcétera. Hablando de las calles, uno de los actos honoríficos que solíamos hacer en Aranjuez, digo solíamos porque yo ya no estoy allí, es, por ejemplo, la inauguración de estas placas, quitarles todo el boato posible, es decir, eliminábamos banderas, eliminábamos las tarimas. ¿Por qué? Porque buscábamos el acercamiento, la cercanía, en este caso de los vecinos, para inaugurar unas placas que eran placas en reconocimiento de poetas, en los que se reproducía un poema o una parte de un poemario, y buscábamos esa cercanía eliminando, como digo, otros elementos que pueden ser un poco perturbadores a la hora de la atención, ¿no? Y al final solamente un pequeño micrófono para hablar. En otros casos, también se hacía en este caso y buscábamos la idoneidad. Por ejemplo, una fuente que se dedicaba a Miguel de Cervantes, lo que hicimos fue invitar al propio Miguel de Cervantes, ¿no?, que estuvo primero filmando y después acudió también a la fuente. Lo mismo, eliminamos con la presencia de autoridades, pero eliminamos banderas, eliminamos entorchados, para que el verdadero protagonista sea la fuente y los vecinos, que pueden incluso tocar esos elementos. Cuando los homenajeados son, por ejemplo, personas como en Aranjuez y en otros municipios que cumplen años. En Aranjuez, por ejemplo, tenemos un día dedicado a los mayores, a los vecinos de la localidad, vecinos, no nacidos, sino vecinos de la localidad, que cumplen 95 años en ese año. Bueno, pues ¿qué hacemos? El verdadero protagonista es el vecino o vecina, pero luego el elemento que utilizamos, la persona, perdón, que utilizamos para hacer las entregas de esas flores o de esos diplomas, no es la alcaldesa que acompaña, sino la alcaldesa infantil, en una simbiosis entre los vecinos más jóvenes y los vecinos más longevos y más mayores de la ciudad, ¿no? Entonces, los niños de la ciudad, en la corporación infantil, que luego la veremos al final, tienen ese protagonismo para representar al resto de los vecinos, y que no sea tampoco en este caso el ámbito político, que es verdad que al final hay unas palabras de la alcaldesa, los que tienen un protagonismo en ese acto. En los actos hay infinidad de elementos que concurren, parece que no, pero el protocolo nos hace tener muchas previsiones. Son más de 30 los temas que hay que tener en cuenta en un acto. No siempre, por ejemplo, tenemos ornamentación, no siempre hay banderas, no siempre, siempre se puede haber fotografía, pero a veces no hay proyección. Para que se hagan una idea, todos estos elementos son los que suelen conjugarse en la elaboración de cualquier acto, teniendo como más importantes, o los más importantes, esto que me he resaltado, es decir, la atención y la colocación de los medios de comunicación, porque nos van a asegurar que ese acto se comunica y trasciende al resto de los vecinos que no han venido. Los temas de seguridad, que a partir de la pandemia incluyen no solamente la seguridad personal, sino también la seguridad médica, la seguridad relacionada con cualquier tipo de enfermedad, etcétera, los temas alimentarios, y el tema del protocolo posterior. Es decir, los actos nunca terminan cuando el alcalde levanta la sesión, sino que hay después que hacer muchas cosas, aparte de retirar material. Hay que hacer fichas para que nos permitan saber cómo van a ser ese mismo acto cuando lo hagamos dentro de unos años. Hay que hacer envío de fotografías, de agradecimientos, etcétera. O sea que el acto tiene una distensión. Y para ir terminando, que no quiero cansarles, vamos a entrar en lo que son las tomas de posesión. Las tomas de posesión en todos los municipios tienen un carácter muy especial, pero también en otros ámbitos, como puedan ser la toma de posesión de un jefe del Estado. Aquí vemos una muy particular, la investidura presidencial del presidente Johnson después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Se produjo a bordo de un avión, del Air Force One, y hay elementos muy significativos porque el presidente lo que hace es jurar, o prometer su cargo, en este caso jurar, ante la jueza federal, pero tiene a dos personas que la acompañan a su derecha y a su izquierda. La primera dama a su derecha y la viuda del presidente Kennedy a su izquierda. Es un elemento singular, una persona que ya no forma parte del staff de dirección, del staff presidencial, pero a la que se invitó expresamente para significar que el presidente Kennedy no tenía que haber sido, por supuesto, asesinado, y que todavía, la presencia de los Kennedy a través de su mujer
se significaba de esa forma en el avión presidencial. A veces hay que sacar el protocolo a la calle. Una persona que lo hace muy bien es nuestro socio, como decía antes, Juan Manuel Moreno, el presidente de Andalucía. Cuando ha tomado posesión, lo que hizo fue sacar su acto a la calle. Lo sacó del Palacio de San Telmo, que es la residencia oficial de la presidencia en la capital de Andalucía, en Sevilla, y lo sacó a la calle. Lo sacó además, con unas medidas de seguridad, por supuesto, pero sin cortar el tráfico en el patio, digamos, en la explanada de la puerta principal del Palacio de San Telmo, y eso dio una cercanía tremenda a sevillanas y sevillanos y a los turistas que pudieron acercarse a ver cómo se desarrollaba ese acto. Yo creo que es fundamental. Una persona que ha dominado la toma de posesión, y volvemos a entrar en ese elemento que no queremos juzgar en el ámbito político, pero sí en cómo se trata la combinación, ha sido precisamente el presidente Trump. El presidente Trump, en su toma de posesión el pasado 20 de enero, como número 47 de los presidentes de los Estados Unidos, lo hacía, como saben, en el Capitolio. La intención hubiese sido hacerlo en la calle, como había hecho Juanma Moreno, pero las inclemencias climatológicas obligaron a utilizar una parte muy simbólica del Capitolio, como vamos a ver, y hacerlo además con una serie de elementos que no nos va a dar tiempo a analizar, pero luego les diré cómo podemos llegar a ellos, ¿no? Y es que, aquí vemos los preparativos y parte del desarrollo de la ceremonia. Aquí pueden ver la minuciosidad con la que la nota de protocolo de la Casa Blanca se refería a cada uno de los actos. Obviamente está en inglés, nos lo facilitaron precisamente desde la jefatura de protocolo de la Casa Blanca, para saber que estaba todo perfectamente milimetrado, como no puede ser de otra manera, aparte de los temas de seguridad, ¿no? Y esa elección de esa rotonda interior del Capitolio, la sede del Congreso de Diputados, no fue baladí, sino que se buscaba esa parte, esa cúpula icónica del edificio, porque los norteamericanos lo consideran como el corazón simbólico y físico del propio Capitolio. Podía haberlo hecho en otras salas, hubiese sido incluso más abierto, más público, pero él consideró oportuno, él y su equipo de protocolo, hacerlo en ese ámbito que daba esa sensación de centralidad, esa sensación de ser el corazón, y además incluso el que la gente estuviese un poco más pegados unos a otros, daba más sensación de cercanía del propio presidente. Como no vamos a poder entrar en ello, la revista Protocolo, que es una revista ya con 32 años de antigüedad y de dedicación, Ignacio la conoces muy bien, pues es una revista que ha tenido la deferencia de dedicar un número especial, un artículo especial que me ha pedido a este acto, que yo he denominado un acto comunicativo dentro de una ceremonia protocolaria. La revista, físicamente es esta, pero la pueden encontrar en esa página web que vienen ahí, si les interesa el tema, porque lo que hago es analizar en varias páginas lo que supone los elementos simbólicos que fue utilizando Trump para eso, y además compararlos con lo que hablábamos antes, en un momento determinado, con la parte, aquí no se puede leer, pero con el encuentro del presidente Trump con el presidente Zelensky en el despacho Oval. Se mezclan los dos temas para significar, como digo, la importancia del protocolo. Hablando de la importancia del protocolo y de los símbolos, es importante también saber que los atributos con los que se diferencian los miembros de las corporaciones son muy importantes. Les he traído más para que lo vean. Una banda, que muchas veces no sabemos cómo son las bandas que utilizan. Me van a permitir que se la pase y eso sí, devuélvamela, que es de un concejal. Si la quieren pasar. Esta es la banda que utilizan los concejales y otros entidades. Digo lo de la banda. Decía lo de la banda porque lo hablaba antes con el presidente, porque es un símbolo muy relacionado con el municipalismo, y nosotros defendimos en Aranjuez, igual que los alcaldes, por ejemplo, franceses, italianos, que la banda tiene un poder de comunicación mucho más relacionado con el ámbito civil. En otros municipios, lo que llevan los concejales, los miembros de la corporación, son fajines,
pero entendemos que el Fajín tiene más relación con el ámbito castrense o con el ámbito religioso, ¿no? Tanto los oficiales de alto rango, de Estado Mayor, como por ejemplo los cardenales llevan fajín y no llevan banda. La banda nos parece que tiene un simbolismo más en el ámbito civil. Y ven ahí otros elementos que no he traído, pero bueno, las insignias de solapa y las medallas corporativas, como la que utilizan también las asociaciones. Y hay una circunstancia curiosa, y es que en la toma de posesión los ediles municipales lo que hacen es jurar, muchas gracias, o prometer sus cargos ante lo que se llama una mesa de edad que está compuesta por el concejal más joven y el más mayor de la corporación entrante. Normalmente lo hacen, como ven aquí en estas fotografías, frente a la mesa de edad, bueno, por una interpretación que han hecho los secretarios y las secretarias generales de los ayuntamientos, indicando que, como viene así en la ley de régimen local y en la ley electoral, deben tomarlo frente a la mesa de edad. Bueno, nosotros en Aranjuez lo cambiamos hace muchos años y ya son muchos municipios los que lo han hecho. ¿Por qué? Porque consideramos, primero, la mesa de edad es una mesa efímera, es una mesa que se compone durante unos minutos, se toma posesión y desaparece. Y por otra parte se está dando la espalda a los las personas más importantes del acto, que son los vecinos. Por eso en Aranjuez lo que hacemos es que colocamos en el salón de plenos, en este caso en el auditorio, esta mesa para que los concejales tomen posesión, juran o prometan sus cargos, mirando a los verdaderos protagonistas. Estos son los miembros de la corporación que van saliendo de esta zona, los verdaderos protagonistas del acto, que son indudablemente los vecinos que llenan el salón de plenos. La corporación municipal es, digamos, la parte más importante del ámbito político, administrativo y honorífico de los ayuntamientos. Por eso en Aranjuez tenemos, o hemos tenido, y espero que sigan haciéndolo las personas que siguen llevando el protocolo y los en el ámbito municipal, tenemos lo que quizás han sido los actos que mejor o que más me han gustado hacer durante los 40 años que he estado allí, por lo menos desde que se creó la Corporación Infantil. La Corporación Infantil la forman niños y niñas de la ciudad que eligen los propios niños y niñas entre los alumnos de sexto de primaria, es decir, tienen 12, 13 años, de todos los colegios. Concurren, se votan entre ellos. Es curioso porque además yo he aprendido mucho con los niños durante estos años y les animo además, querido presidente, a que los niños visiten también la Matritense. Yo creo que los niños tienen que entrar en las instituciones y aprender cómo funcionan en las entidades, en las asociaciones, para saber cómo funcionan estos elementos, ¿no? Bueno, pues allí era curioso porque, por ejemplo, había colegios que por su número de alumnos tenían 4 clases de sexto y ya pensábamos todo de, bueno, pues entonces se van a votar entre ellos. Bueno, nunca ocurría eso, porque lo que hacían era, nosotros les decíamos a todos y a todas quién quiere ser alcalde o alcaldesa, no todos querían serlo, entonces los que querían hacerlo tenían la posibilidad de defender su candidatura delante del resto e indicar qué es lo que harían ellos como alcaldes infantiles, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene un alcalde infantil. Bueno, pues yo trasladaría al alcalde o a la alcaldesa pues que hay que poner más parques infantiles. Era curioso porque a veces les pedíamos que trajesen sus peticiones y cuando un niño te trae, por ejemplo, nos gustaría implementar las infraestructuras del nuevo Aranjuez. Digo, vamos a ver, eso es lo que quieren tus padres. ¿Tú qué quieres? Una piscina de bolas. Bueno, pues eso es lo que tienes que defender ante el alcalde o alcaldesa. Ese tipo de peticiones son las que ellos defendían ante el resto de sus compañeros y compañeras y en función de eso recibían determinados votos. Era curioso porque a veces, como digo, un niño o una niña que solamente, un colegio que solamente representaba o enviaba a un representante, era el que salía porque esa niña o ese niño había sido capaz de convencer o por lo menos encantar al resto de sus compañeros. El acto para mí fundamental era cuando conseguíamos todos los años que este grupo de niños visitasen el Santo Santorum de la democracia de nuestro país. El Congreso de los Diputados tiene limitadas las edades para las visitas, es a partir de los 13, 14 años, no en sexto de primaria. Hace una única excepción con el Ayuntamiento de Aranjuez, por lo que les decía antes, porque nosotros hemos considerado que los alcaldes y alcaldesas infantiles o concejales infantiles forman parte de nuestro tratamiento protocolario. Están dentro del reglamento de honores y distinciones. Otros municipios tienen esas figuras, pero no las tienen reglamentadas. De hecho, la jefa de protocolo del Congreso siempre nos permite, con una carta especial, que visitemos las instalaciones del Congreso, que ellos hagan la foto con los 2 leones. Bueno, esto no son los 2 leones, esto soy yo con un compañero, con Guillermo,
de Juventud y de Educación, que acompañábamos a los niños y nos íbamos haciendo fotos con ellos en este ámbito. Para mí, como les decía, es quizá de los actos, cuando me preguntan, oye, de estos 40 años, bueno, pues he tenido la suerte de poder acomodar y acompañar durante todo un día al actual emperador del Japón. Su Majestad el Rey ha visitado Aranjuez en infinitas de ocasiones, tanto don Felipe como don Juan Carlos. Hemos tenido jefes de Estado, jefes de Gobierno en Aranjuez. Bueno, el acto con el que me quedo es este, es la cercanía. ¿Por qué? Porque los niños representan el futuro. A los niños, como decía antes, hay que meterles, entre comillas, en las instituciones, quitar hierro a las instituciones, que ellos sepan que el protocolo es una materia elástica, es una materia de futuro, es una materia que tiene que propiciar encuentros. Ese protocolo para la paz que les comentaba, que estamos defendiendo desde la Asociación Española de Protocolo, ese protocolo cercano que llevamos a los municipios y, ¿por qué no?, ese protocolo infantil, ¿no? Que ellos sepan que el protocolo lo que tiene que hacer es posibilitarnos encuentros y suavizar nuestra vida. Bueno, espero no haberles cansado, por mi parte nada más. Si tienen alguna pregunta, si no, sí pueden quedarse con esta dirección para cualquier pregunta, cualquier actividad. Ya les adelanto que voy a intentar atraer a nuestro ámbito a su presidente para que firmemos un convenio de colaboración y podamos hacer actividades conjuntas en el ámbito de una de las instituciones más importantes de Madrid, y lo digo además sin ningún tipo de peloteo, porque ustedes lo saben, porque son 250 años y porque, lo comentábamos también antes en el despacho, la sociedad civil está obligada a organizarse ante el ámbito político, ante el ámbito institucional. Son las asociaciones, el tejido cultural, el tejido social, el que tiene que hacer que las ciudades vayan hacia adelante, que podamos vivir en paz y en progreso. Y a partir de ahí tenemos esa responsabilidad. A veces, como presidentes, y me lo confirmaba también Manuel, pues nos dan ganas de tirar la toalla, pero yo creo que al final, que sean pocas personas, merecen el respeto como socios que han venido aquí para informarse de un tema que parece árido, pero que ya han visto que soluciona muchos temas, y que espero que les haya venido bien en esta tarde calurosa del mes de mayo. Muchísimas gracias, buenas tardes y buena suerte. Bueno, pues lo que les decía, hemos aprendido muchísimo y se ha pasado el tiempo volando, ¿verdad? La verdad es que yo he estado tomando nota de algunas cosas. Por ejemplo, en el libro de firmas nuestro, libro de honor, perdón, la verdad es que cometimos un error, que fue seguir la tradición. Teníamos un libro anterior que ya cerramos porque se acabó el libro, que era de los años 40, una maravilla de libro con una encuadernación maravillosa, unos remaches de plata, maravilloso el libro. Pero no seguían esta norma de anotar quién es un pequeño currículum del ponente. De hecho, ¿qué nos ha pasado? Que cuando hemos vuelto a los años 40 no hay quien se entere quién es. Como no identifiques la letra, hay veces que sí, pero hay veces que no. Entonces realmente esto vamos a saltarnos la tradición de aquí y introducir esta nueva forma de hacerlo, porque creo que es mucho más útil de cara al futuro que la gente sepa realmente quién firma en cada momento. Son libros de historia, lo digo en honor, fíjate, sí. Coger un poco las visitas institucionales, pero también un poco la historia, qué tipo de personas vienen, se dan circunstancias. Yo me encontré con el libro de honor anterior, no pasó como tú indicas, en el Ayuntamiento de Aranjuez, en el que, por ejemplo, había muchas personalidades que habían pasado por el Palacio Real, pertenecientes al cuerpo diplomático, y que habían escrito en sus idiomas. Entonces nos hemos encontrado, hemos tenido que traducir, porque había escritos en árabe, en chino mandarín, en japonés, que nadie se ocupó en ese momento de traducir, y que ahora nos hemos visto en esa necesidad de poder dejarlo en esas condiciones. Luego otra, ya que estamos sacando este tema, antes de cederles la palabra, no quiero yo acapararla, desde que tengo yo el honor de estar presidiendo esta casa, hemos, por ejemplo, incorporado todas las banderas oficiales, cosa que curiosamente no estaban. Estaba solo la bandera de España y la de la Comunidad de Madrid. Y nosotros nos encargamos, que por cierto, vaya coste que tienen las banderas, de comprar la de la Unión Europea o la de Europa, en fin, bueno, que no sea oficial, pero... y la del Ayuntamiento de Madrid, que curiosamente no teníamos la bandera de la entidad pública que más nos apoya. Es una cosa que... Además, presidente, me vas a permitir, están perfectamente ordenadas, ¿eh? Me alegro. Que en otros sitios no son pues así. Mira, me alegro que lo digas, porque tengo yo una trifulca bastante
en fin, con la Academia de Diplomacia que me dicen que están mal. Y digo, vamos a ver, yo he ido hasta el BOE a leerme la disposición. Pues me alegro que me lo confirméis, Está perfectamente. Porque hay algún miembro de la Academia de Diplomacia que siempre me dice que están mal puestas. Cosa que la asociación no tiene bandera. No tenemos bandera, no. Y luego otro cambio que hemos hecho también en el aspecto protocolario simbólico es que para el aniversario, para el 250 aniversario, hemos recuperado el escudo de la sociedad, que siempre ha sido el escudo pero en la medalla social sí que se cambió, se ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y hemos recuperado el escudo de la Matritense, el regular, digamos. Anteriormente teníamos una alegoría de las artes y las ciencias, y luego anteriormente, en otros años más atrás, pues ha ido cambiando. Pero nosotros hemos querido, como símbolo de este aniversario, recuperar el escudo oficial, digamos, como medalla social y también como la insignia de solapa. Que, bueno, lo propusimos y parece que todo el mundo estuvo de acuerdo y la verdad que ha sido, yo creo que es muy bonito. La otra también, pero bueno, creo que esta es una manera de simbolizar un poco este aniversario. Entonces, bueno, sí que hemos ido incorporando este tipo de cosas o manteniéndolas, igual que, bueno, todas estas cosas, la puesta en escena de la mesa, todas estas cosas. Creo que, del mismo modo, lo que decías de acercarse a este tipo de instituciones, porque niños también vienen de visita, por cierto, menos de los que desearíamos, pero bueno, estamos en ello. El hecho es que creo que no está reñido el que haya una cercanía y que la comunicación de la manera que hablamos y sea cercana a la gente, pero al mismo tiempo se mantengan las tradiciones de este estilo y las formas, aunque sea de una forma sutil. Es decir, no haciendo ostentación de ellos, sino simplemente que a lo mejor pocas personas reconocen este tipo de señales que estamos mandando, pero el hecho es que están. Entonces yo creo que eso mantiene la tradición histórica al mismo tiempo que acerca a la sociedad a la gente. Yo siempre he pensado que era la solución ideal ante una opción de volvernos a un boato extremo, que creo que alejaría a la gente de la sociedad, o vulgarizarlo, que sería abandonar todo esto, no llevar medalla, venir sin corbata, en fin, todo, con excepción del día de hoy. Con la corbata lo voy a apuntar yo. No, pero me refiero que... Tú acuérdate del emperador de Japón. Es verdad. O la guayabera, ¿no? El tema es que yo cuando llegué a la presidencia digo, vamos a ver, no podemos perder las formas, eso está claro. Y yo siempre hablo de usted, por ejemplo, aunque luego relajemos la conversación como ahora, pero creo que son maneras de mantener unas formas que lo que hacen es ennoblecer a la sociedad, ¿no? Es decir, el mantener el legado histórico. Y por otro lado, lo que no podemos es convertirnos en un sitio como mucha gente piensa, de no, es que aquí no se puede entrar, es que aquí tal, es un sitio cerrado, tal. No, nosotros siempre abrimos las puertas de hecho, incluso el hecho que siempre ponemos especial atención en abrir las puertas de par en par cuando hay un acto, para que la gente vea que se puede entrar, que no es algo cerrado y que lo que queremos es que vengan, porque es precisamente el espíritu de la casa, ¿no? Entonces, bueno, me alegro que estén de acuerdo en esto, porque es una cosa que hemos pensado mucho, ¿eh? No es algo baladí. Bueno, ya me callo y les cedo la palabra al público por si quieren intervenir. ¿Algún comentario? Bueno, por ahí, Silvia. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Enhorabuena, me ha gustado mucho todo lo que nos ha contado. Sobre todo, yo desconocía esa conexión que hay con la comunicación en todos los elementos que nos ha dicho. Cuando ha hablado de los discursos que ha dicho son breves, no hacerlo en un idioma que no domines, entonces vamos a suponer un acto muy largo donde incluso haya un almuerzo, ya ha habido los discursos, saludos, etcétera. Llega un momento en que igual al final los invitados hablan. ¿Indica el protocolo qué temas no se deben tratar entre los invitados o no? Ahí ya hay libertad total. Gracias. No, yo creo que, gracias a ti por la pregunta, Silvia, hay que aplicar en este caso razones muy comunes. Es decir, yo creo que igual que en nuestras propias familias no utilizaríamos elementos que provocasen un enfrentamiento, es decir, los famosos problemas de los cuñados en la Nochebuena, pues hay que evitarlos también en un acto de esas características. Fíjate que en el ámbito protocolario estamos incluso recomendando en algunos actos que los discursos se hagan al principio. Es decir, cuando uno llega a un discurso al final
sobre todo si ha habido un elemento gastronómico importante por medio, llega uno bastante cansado. Los homenajeados pasan esa cena en el peor de los momentos porque saben que tienen que intervenir. No puedes tomar vino o si te lo tomas de una forma imprudente porque luego... Entonces, normalmente lo que se está sugiriendo es que el discurso se haga al principio. También es verdad que a veces los discursos, sobre todo en el ámbito institucional, se pisan. Es decir, cuando los alcaldes, por ejemplo, insisten que quieren cerrar ellos el acto, yo siempre les decía, digo, pero vamos a ver, digo, si tú intervienes el último, todo lo han dicho. Es decir, tienes que buscarte otro elemento. ¿Qué mejor para un anfitrión ser el que inicia los discursos? Los demás van a tener que repetir a veces las cosas que él ha comentado o que ella ha comentado. Entonces, a veces la figura del anfitrión en el discurso es mucho más importante que la que cierre. Y como digo, también recomendamos que cada vez las intervenciones sean mínimas. Yo, por ejemplo, durante los primeros años me tocaba presentar muchos actos y poco a poco la figura del jefe de protocolo se puso más atrás. ¿Para qué? Para que el concejal encargado de ese acto, si el acto era deportivo, hiciese las veces de presentador de tal forma que él no interviniese, sino simplemente, bueno, ya que el acto es deportivo, pues el concejal de deportes saluda, buenas tardes, en mi calidad de concejal de deportes me complace, presenta el acto, tiene permitidme la expresión, sus 30 segundos de gloria, pero la intervención importante la tiene que hacer el alcalde o la alcaldesa. Porque si el concejal en una inauguración de obras habla el arquitecto, habla el concejal de obras, cuando llega el alcalde o la alcaldesa dice, bueno, pues ya está todo dicho, muchas gracias, queda inaugurado este pantano. No debe ser esa la fórmula adecuada, sino que, como digo, se dé preponderancia solamente a aquellos que tengan algo que decir. Y en cuanto a los temas, es aplicar el sentido común. Está claro que, lo hemos visto, ¿no? Seguramente los temas que el presidente Trump sacó en el despacho Oval no son los mismos que utilizó en los pasillos vaticanos. Era otro tipo de argumentario, seguramente, el que el propio presidente Zelensky buscaba y consiguió temas, cercanías. Exactamente nadie vamos a saber nunca lo que ellos hablaron, pero sí, por las repercusiones que ha habido después en ámbitos diplomáticos, sabemos que se incidió mucho en la insistencia que tiene el propio presidente ucraniano para que el presidente norteamericano interceda ante el presidente ruso. O sea que al final ese tipo de cosas se manifiestan y se ven en determinadas posturas. Incluso en el tema arancelario, que no era fruto de ese ámbito, se ha visto también un cambio en algunas de las posturas del presidente Trump con los temas de aranceles en Europa. O sea que al final es tener un poco el sentido común de qué temas deben ser, no digo tabús, pero sí incómodos. Gracias, Silvia. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Si me permites, tengo una pregunta que siempre me ha quedado. Así como en el derecho, en los diferentes países toman de una base, por ejemplo, en los países del Mediterráneo toman el derecho romano, en protocolo las diferentes casas o los diferentes países tienen un protocolo desde el que provienen y nacen, o cada uno ha creado el suyo. Sí existe. Fíjate, por ejemplo, nosotros en la Academia Internacional de Ceremonia y Protocolo, fundamentalmente son compañeros y compañeras de países hispanoamericanos los que forman parte de esa academia, son 80 miembros de todo el mundo, y como decías antes, ocupo el CITAL 48, y hay una incidencia, por ejemplo, en los países sudamericanos, mucho más centrada en el ceremonial que en la organización de eventos. Es decir, prima mucho más el ámbito del ceremonial en países sudamericanos de habla de habla castellana y también en Brasil, que la organización de eventos más moderna que se está primando en Europa. Las corrientes que han primado en Europa han sido, por ejemplo, hasta hace muy poco, las corrientes que salieron del protocolo español. Es decir, España marcó en un momento determinado, sobre todo en casas reinantes, una forma de entender, de forma simbólica además, sobre todo con los Austrias y después también con los Borbones, la hegemonía española en el resto del mundo. Entonces, sí es verdad que hay determinadas corrientes, pero y otro ámbito protocolario totalmente diferente es el protocolo de los países orientales, en los que también prima el ceremonial, pero sobre todo la tradición. Los japoneses, los coreanos, los vietnamitas son mucho más agarrados a tradiciones que al final también tienen reminiscencias religiosas, ¿no? Entonces sí es verdad que hay corrientes, como las hay, como tú bien decías, en el ámbito jurídico tal. Por último, hay dos grandes corrientes profesionales
en las que entre comillas, nos enfrentamos de una forma maravillosa, y son aquellos compañeros y compañeras que ven en el protocolo un ámbito eminentemente jurídico. Por ejemplo, todos los seminarios y congresos que parten de la Universidad Nacional de Educación a Distancia ven ese ámbito jurídico y científico en el protocolo de organización de eventos, y los que buscamos el ámbito comunicativo. Es decir, para mí, como periodista, además que lo soy, dentro de las ciencias de la comunicación está el periodismo, las relaciones públicas, la publicidad y el protocolo. Primamos la comunicación antes que el ámbito científico o jurídico, que es el que mantiene otros compañeros, que es perfectamente respetable. Quizá lo interesante sería que uniésemos las dos corrientes y encontrásemos un equilibrio. Gracias, Enrique. Bueno, pues si nadie tiene ya nada más que decir, creo que podemos dar por cerrado este acto, que ha sido precioso, que hemos aprendido muchísimo, una forma de contarlo muy amena. Felicidades. Y bueno, esto del convenio, pues lo hablaremos porque habrá que hacerlo, claro, por supuesto. Muchas gracias. Encantadísimos. Muchas gracias. Sí, lo ponemos de pie.